de los que quedan poco y de los que hay que saber aprovechar. Hablamos de Charles Aznavour haciendo La Bohemia. Quizás no se menciona con demasiada frecuencia o con la que deberíamos el nombre de Juan Filloy, tal vez el nombre más alto de las letras cordobesas y uno de los nombres más encumbrados de las letras argentinas. El hombre de los 3 siglos, el que nació en el siglo XIX, el que vivió en el siglo XX y el que se marchó a este mundo justo cuando alumbraba el siglo XXI. Juan Filloy está a punto de ser recuperado, una parte de su obra en una edición de la Editorial Universitaria de Villa María, en una colección que dirige Ariel Magnus, autor, además, y no por coincidencia, suponemos, de una biografía de Juan Filloy titulada oportunamente Un atleta de las letras. Estamos saludando a Ariel Magnus. ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, vale la pena, ¿no? Porque no dije en la introducción que esta colección de Dubim está, y que vos seleccionas, está dirigida a los estudiantes, ¿no? Sí, en principio está dirigida a estudiantes, se llama Pinto Leer, y empezó con una selección de aventuras del Quijote y una edición anotada de El Matadero, en donde por primera vez se dice cuándo exactamente ocurre el relato. Y ahora seguimos con unas aguafuertes de Arlt y esta compilación de cuentos de Filloy. Me detengo en lo que acabas de aportar sobre El Matadero, porque todos sabemos que está ambientada en Los Mataderos en la época de Rosas, ¿no? Pero el estudio preliminar es el que aporta justamente la época. No, está en una de las notas, o sea, es una edición muy anotada para el colegio, en el lenguaje digamos, de los chicos, aunque lo puede leer cualquiera, y digamos que haciéndola, porque esto surgió de que leyendo El Matadero me di cuenta que era un libro, es un cuentito muy difícil de leer. Sí, sin duda, sin duda. Llenos de palabras difíciles, de sobreentendidos, de una época muy lejana. El tema del contexto, ¿no? También, entonces, ya desde el principio ya es una alusión a cosas que existen, o sea, empieza como haciendo un chiste con que va a hablar desde la Biblia, desde el Arca de Noé, y realmente existían libros así de historia que empezaban así, bueno. Y haciendo esa edición, me di cuenta que el texto tiene suficientes marcas para decir exactamente cuándo ocurrió el relato, o sea, qué viernes ocurrió, ahora no me acuerdo, no lo tengo, estábamos con Filloy, entonces no lo tengo en la cabeza, pero y ahí lo puse y realmente no encontré otra persona que lo haya encontrado. Es un dato de color, pero bueno, se puede buscar el diario del día y esas cosas. Importa porque El Matadero es 150 años después todavía el relato fundacional que habla de las pulsiones que siguen recorriendo de alguna manera la historia y por ende las letras argentinas, ¿no? Totalmente, o sea, desde el punto de vista político es increíble, o sea, uno lee El Matadero y dice, ¿de qué grieta nos hablan? Claro. Empezó ahí mínimo. Sí, El Matadero y el Facundo de Sarmiento, lejos de toda duda, ¿no? Otro librazo, o sea, pero, es un cuento importante, literariamente es cruento, es demasiado cruento casi para el lugar que ocupa. Sin duda. Sigue siendo importante, es muy antiguo y políticamente es muy actual. Bueno, pero nos íbamos a ocupar de Filloy porque Filloy tiene una extraña característica, ¿no? Fíjate vos que se acaba de cumplir un nuevo aniversario de la publicación de Rayuela en 1963. Ajá. Y allí Cortázar ha sido un rescate de un par de nombres, ¿no? Rescataba a Juan Carlos Onetti por un lado, que estaba olvidado a esas horas y que volvió un poco a la luz gracias a la mención de Cortázar, y se preguntaba qué había sido de Juan Filloy, de quien nadie se acordaba en la Argentina, ¿no? Sí, es así. Lo que hay que recordar es que por esa época, cuando sacó Rayuela, Cortázar era conocido, pero no tan conocido. Una de las formas de comprobarlo es que Filloy siempre publicó en la década del 30 sus primeros 7 libros de forma privada, ¿no? Sí. Los hacía imprimir en Buenos Aires, le llegaban a Córdoba y desde ahí los iba mandando a la gente que conocía, la gente le mandaba listados de otra gente que seguramente le iba a interesar y él mandaba sus libros. Eso hizo con 7 libros, 7 librazos, bueno, no sé si todos son librazos, pero 3 o 4 son de lo mejor Popo que hay López, escrito en castellano. Sí. Incluido Caterva, que es el libro que rescata
oportunamente Cortázar, porque está hablando de Linchera, si se acuerda de Caterva, sí, que es la sí. gran novela linchera o vagabunda, digamos, de las letras castellanas. Y cuando lo editan por primera vez en una editorial comercial, Paidós, en el 68, el prólogo, que lo hace Bernardo Berbisky, no menciona a Cortázar. Ajá. Le importa más mencionar lo que dijo Alfonso Reyes sobre Filloy como progenitor de una nueva literatura latinoamericana. Y haciendo mi biografía, yo descubrí que esa frase es falsa. Alfonso Reyes nunca la dijo, sino que la dijo, se la atribuyó a Alfonso Reyes, un hombre que se llamaba Srur, de apellido, Adolfo Srur, tiene, creo, hay un Juan por ahí, pero ahora me olvidé, que publicaron una nota en Clarín a propósito, un par de años antes, y hizo esta cita. Esta cita después se fue reproduciendo, en algún momento le agregaron incluso una fecha, pero es falsa. Y Mira este vos. hombre le hizo mucha publicidad a Filloy de esa extraña forma. Era un gran personaje, terminó acusado de estafador, como le gustaba a Filloy. Qué bueno, qué bueno. Una historia interesante. La naturaleza imita al arte, decía Oscar Wilde, ¿no? Exacto. Y Filloy lo sabía, porque él se lo confesó en una carta. Y cuando le preguntaban directamente, ¿y esa frase de Alfonso Reyes, de dónde está? Y él no decía nada. Dice, no sé, habrá que buscarla. Bueno, Borges era también un maestro en eso de inventar citas y atribuírselas a tipos más o menos prominentes a los efectos de concederle alguna autoridad, ¿no? Claro. O sea, digamos que, pero Borges hacía eso, pero Filloy consiguió el lector más borgiano que quizás haya tenido alguien, porque la frase fue muy trascendente. O sea, te digo lo que hizo Berbisky, lo pone en su prólogo, de lo importante que era Alfonso Reyes y no tanto Cortázar. Ahora el importante es Cortázar. Claro, y de Alfonso Reyes no se acuerda nadie. Y de Alfonso Reyes no se acuerda nadie. Y mi teoría es que si Filloy hubiera editado Caterva realmente, por una editorial grande, hoy tendríamos las frases de lo que dijo Filloy sobre Cortázar en las rayuelas, porque son novelas descomunales. O sea, está bien, no hicieron el impacto que tuvieron que hacer en su época y ese impacto no se recupera nunca, pero cada vez que alguien las lee ahora queda sorprendido, por lo menos por supuesto que no es para cualquier lector. Una anécdota, si me permites sí. contarte al respecto, también que descubrí haciendo la biografía, es que cuando se publicó en alemán, no Caterva sino Opolop, hay uno de los críticos, creo que en Suiza, que dijo un poco en broma, pero un poco en serio también, esto tal vez es de una persona, o sea, este libro es tan descomunal que no es posible que recién ahora se traduzca. Esa es lo primero que dice. Dice, y no me sorprendería que se descubriera dentro de poco que en realidad lo hicieron en esta época, lo hizo alguien en esta época, juntando todas las corrientes de los años 30, y hizo una especie de remake y se la atribuye a un escritor que no existe. O sea, imagínate el peso de la obra, ¿no? Lo descomunal sí. Que le parece a este tipo, que no tiene ninguna relación ni con Filloy, no sabe ni quién es, ni con Argentina, pero solamente leyéndola y en traducción dice, no es posible que esto no sea un clásico. Ahora, lo que vos acabas inclusive de mencionar, porque Filloy es el genio silencioso, ¿no? Es el tipo que en la década del 30 produce una buena parte, la parte central casi de su obra, y después se llama silencio durante los 30 y tantos años siguientes. Sí, dejó de publicar. Como todo en su vida es un poco misterioso por qué primero publicó en forma privada y por qué dejó de publicar. Claramente una de las razones fue, al principio, él cuando empezó las publicaciones, de hecho gracias a su primer libro, conoció a la que luego fue su esposa toda la vida. Después, en los años 30, mientras escribía eso, o mientras se publicaba esos libros, tuvo sus hijos. De hecho, los años, él siempre decía que los años en donde no publicó fue porque publicó a sus hijos, pero no es completamente cierto. Pero a él le gustaba mucho armar eso, porque hay el año en que nació su hija Monique, él igual publicó. Bueno, cuestión es que ya tenía una familia.
Después, bueno, debe haber empezado a tener más trabajo, él era juez, con los 40 lo ascendieron, en el 43, y en el 45, cuando llegó Perón, lo sacaron de su puesto. Y, o sea, no se lo renovaron, fue un pequeño escándalo, y a partir de entonces lo jubilaron a la fuerza, digamos, y entonces publicar ya era un costo, ¿no? O sea, sí, para un juez no es ningún problema pagarles eso, pero para alguien que ya publicó tantos libros, volver a publicarlos era un costo. Y por eso un poquito supongo que habrá debe haber influido eso. Pero el otro dato también, porque por lo menos lo que contaba Filloy, es que al haber sido juez, a él le preocupaba que lo fueran a acusar de procacidad, porque sus libros, por supuesto, tienen un lenguaje muy osado. Hoy no sorprenderían a nadie en ese aspecto, pero tienen un lenguaje osado para la época. No te creas. Mira, acaban de publicar ahora Balumba, Ajá, que es su libro de poemas, su primer libro de poemas, también en los años 30, y yo no te podría leer los poemas, sus poemas sobre los prostíbulos. En esta radio no te los podría leer. Mirá vos, no me acordaba de eso. Ruborizarías aún hoy, así que no, siguen siendo completamente procaces. Filloy tiene, incluso yo descubrí ahora, mirando, porque él dejó todo ordenadísimo. Él decía que la única fama que puede tener un hombre es su nombre, cuando un hombre es un nombre, con H primero y con N después de muerto, y realmente dejó todo ordenado para eso. Y uno de los textos que tiene, por ejemplo, es con 100 años, por lo menos, sobre su prepucio. Y lamentando no ser judío, porque ahora tiene un prepucio, se le ensucia, y hace una descripción muy detallada sobre la problemática de la higiene íntima, digamos, una persona mayor. Un anciano zarpado. Pero siempre lo fue, hasta muy tarde, pero con precisión y con razón. O sea, sus versos prostibularios en esa época eran escandalosísimos, pero los lees hoy y siguen siendo escandalosos. O sea, sigue siendo no lo puedo leer en cualquier lugar, no sé, en una antología de cuentos para el colegio no los puedo poner, más bien. Ahora, de todas maneras, queda mucha obra inédita, dejó Filloy, ¿no? Muchísimo. Y cosas buenas también. Esperemos poder ir sacándolo, porque primero está ¿cómo llaman? Lo que hace Cohenco de Plata, que es la reedición total de sus obras, que es como una empresa muy grande, pues todavía quedan libros que son inconseguibles, muchos, pero quedan muchos inéditos, algunos muy buenos. Quedan, por ejemplo, todos sus sonetos. Él escribió casi 1000 sonetos, escribió 4 libros, cada uno de 13 partes, de 13 sonetos cada uno. Ahí se explica un poquitito el título de tu biografía, un atleta de las letras, porque además hemos dejado para el final la otra cosa, ¿no? Ese aspecto atlético, el tema de las palíndromas, que era su berrinche, ¿no? Su berretín. Sí. El berretín de él eran las palíndromas, te das cuenta, porque cuando mirás los libros que él leía... Los títulos, además. Aparece un palíndromo en el costado. Los títulos de 7 letras también. Es un problema, porque él tiene un montón de estas cosas curiosas, simpáticas, que incluso en sus entrevistas, cuando las daba él, y acá veo que pasa un poco lo mismo, pero es natural, es como que uno termina hablando de esas cosas, sí, ¿no? De las cosas curiosas, de que los títulos eran de 7 letras, y los palíndromos, que son, aclaremos, las frases que se leen de un lado al otro, las de la misma forma, las frases capicúas, de las cuales escribió miles. 2000 y algo creo que tenía él, que se creía que era un registro mundial, pero en realidad después se encontró un autor ruso que lo superaba ampliamente. No, tiene varios que lo superan, y él lo sabía en ese momento, pero él igual decía que era el récord más del mundo. Sí, no es un récord mundial, pero es notable. Ahora, a mí esos palíndromos mucho no me interesaban, lo de las 7 letras me parece divertido, hay que decirlo, pero me interesa mucho más su literatura. Y en el prólogo a ese libro sobre palíndromos, que se llama Carcino, el único que publicó con algunos de los palíndromos que él hizo, ahí habla de su literatura de alguna forma. Hay una cosa deportiva que él rescata de la literatura, que tiene que ver también con todos
con todo lo que hizo él como agente cultural. Él fundó el Golf Club de Río Cuarto. Ajá, sí, en sí. Córdoba. No fundó el Club Talleres, pero participó, después fue el primer delegado. Él Lo fue, más lindo es que no jugaba al golf. no juega al golf, no juega al fútbol, no juega al ajedrez, y fundó el primer club de ajedrez de Córdoba. Y en Río Cuarto fomentó mucho el boxeo, aunque era ilegal. Él era juez, fomentó el boxeo ilegal y hacía de juez Tenía que condenar a los tipos que boxeaban ilegalmente, claro. Claro, y él siempre defendió el deporte amateur. Entonces le gustaba el fútbol, pero solamente amateur. Después, cuando se profesionalizó, ya no le gustaba, aunque lo seguía mirando. El boxeo lo mismo, a él le interesaban los cuerpos luchando, los buenos golpes, y se quejaba de cuando el público pedía sangre, y no se fijaba en el arte de eso, y sobre todo en la cuestión desinteresada. Y él encara la literatura de la misma forma, y por eso también editaba sus propios libros. Él hacía todo, porque además era un gran dibujante. Entonces él diseñaba las tapas, diseñaba las letras, era muy prolijo, se corregía a sí mismo. O sea, una forma de amateurismo lo suyo también, ¿no? Bueno, es que él rescata mucho el amateurismo, y no le gustaba nada la cosa profesional, no le gustaban los escritores profesionales. En sus cartas se burla, aunque él participó de muchas organizaciones de la SADE, de hecho fundó la SADE de Río Cuarto. O sea, tenía por una parte esa cosa sindical, gremialista de los escritores, pero rescatando la parte siempre amateur. O sea, uno escribe porque le gusta y solamente para eso, y de hecho por eso también decía de que regalaba los libros, para que nadie le pudiera ni siquiera reclamar hoy serían los 300 pesos. El valor del libro, claro. Tipo, ni siquiera eso, o sea que no molestes. Tenía una cosa muy, muy amateur y muy genuina en ese caso, casi inocente, digamos, con respecto a la literatura, y eso se nota también en cómo escribe. O sea, él escribe con una libertad que pocos se han podido dar, porque maneja un vocabulario que hay que ir ni siquiera los diccionarios te lo resuelven muchas veces, y ritmos y digresiones únicos, sobre todo en su época. Ariel, ¿cuándo sale esta versión de los 10 cuentos? Los 10 cuentos creo que ya están al salir. Esto es una selección de cuentos. Él es más o sea, es desconocido, digamos, sobre todo fuera de la República de Córdoba. Pero lo más conocido de él, dentro de lo desconocido, son las novelas, ¿no? Opolop, Caterva, Billy Bill y otras. Pero los cuentos son realmente muy poco conocidos. Entonces la idea fue, además como entrada a Filloy, porque es más difícil entrar a una novela de 500 páginas que hacerlo con unos cuentos, decidimos poner algunos cuentos. Algunos son ya editados en cosas que no se consiguen, y el plus que le agregamos fue que son cuentos muy argentinos. Hay uno en donde se describe un partido de truco, que es una descripción espectacular, un partido de truco. Después hay algunos con gauchos y con el lenguaje gauchesco, que para mí es el escritor que mejor domina el lenguaje gauchesco. El problema es que lo publicó muy tarde, o sea, él quizá los escribió, son cuentos y libros con lenguaje gauchesco que escribió en los años 40, y los terminó publicando en el 70, cuando, bueno, ya nadie le interesaba. Pero sigue siendo muy lindo de leer. Y algunos textitos cortos que sí que son inéditos, que rescatan, porque él escribía en el diario casi todos los días, día por medio tenía una columna, y algunas cosas antes de las Aguafuertes de Arte incluso, él escribía Aguafuertes en Río Cuarto, y algunas son muy divertidas. Entonces eso también está en el libro, que está pensado para la escuela, de alguna forma, pero es incentivo de lectura de Filloy para cualquiera que le interese acercarse a un escritor que tiene una obra gigantesca, con libros difíciles. Y bueno, ¿por dónde empiezo? Esto es una buena forma de empezar. Sin duda, muy oportuno el rescate. Ariel Magnus, un gusto haberte escuchado hablar con tanta pasión de Juan Filloy, muy merecida por otra parte. Un abrazo y hasta la próxima.